Una de las características de muchas sociedades mundiales en las últimas décadas, que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, fue la disminución de la natalidad, a tal punto que se podría prever la disminución de la población a mediano plazo, sobre todo en los países desarrollados en una primera fase y tal vez en un futuro cercano en el resto del mundo, con consecuencias importantes a nivel de la sostenibilidad de la seguridad social, tanto a nivel del pensionado de personas mayores, como de la protección de la infancia o personas con limitaciones físicas o mentales. Ese fenómeno se ha dado fundamentalmente en algunos estados del Extremo Oriente y en la mayor parte de los países europeos. Un caso extremo se da en la República de Corea, con un índice de fertilidad muy bajo de 0.9 por mujer. También Singapur, con un índice de 1.1, o China, con 1.2, muestran características similares. Japón y Tailandia, también países del Extremo Oriente Asiático, tienen un índice de 1.3 por mujer. Por supuesto, estos índices son inferiores al índice de reemplazo generacional, que se estima en 2.1 hijos por mujer, confirmando la tendencia de varias sociedades asiáticas a una estabilización o incluso a un decrecimiento demográfico. En otras sociedades asiáticas, el fenómeno de disminución de la natalidad ha sido menos importante. Por ejemplo, en Malasia el índice de fertilidad es 1.8, en la República Democrática de Corea también 1.8, Vietnam con 1.9, Indonesia con 2.2 y Filipinas con 2.7. En el otro extremo del continente euroasiático, nos referimos al subcontinente europeo, la disminución de la natalidad también ha sido generalizada. Los casos extremos son España e Italia, con un índice de fertilidad de 1.3 cada uno. Otros países europeos muestran un índice de fertilidad también muy bajo, apenas superior, de aproximadamente 1.4, como Croacia, Finlandia, Portugal y Grecia, y en el caso de otros países europeos sigue siendo baja, muy por debajo de la tasa de reemplazo, con índice de fertilidad de 1.5, como Austria, Alemania, Bielorrusia, Hungría, Noruega, Polonia, Rusia, Suiza y Serbia. No queremos olvidar algunos países que son importantes desde el punto de vista demográfico en Europa. Es el caso del Reino Unido, que tiene un índice de fertilidad de 1.6, de Suecia con un índice de fertilidad de 1.7 y de Francia con un índice de fertilidad de 1.8, que claramente también están por debajo de la tasa de reemplazo generacional. En el continente americano hay varios países con índices de fertilidad por debajo del nivel de sustitución generacional. Son Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay, todos ellos con un índice de fertilidad de 1.5, a los que se agregan Brasil 1.6, Colombia y Estados Unidos 1.7, El Salvador y México 1.8, Argentina 1.9 y Ecuador 2. Los demás países igualan o superan la tasa de reemplazo generacional de 2.1. En el otro extremo de las estadísticas demográficas están los países con los mayores índices de fertilidad del mundo. Los primeros 14 índices de fertilidad más elevados son países africanos. Y si sacamos a Afganistán de la lista, serían 30 sociedades nacionales africanas con el mayor índice de fertilidad. Mencionamos los países: Níger, Chad, República Democrática del Congo, Somalia, República Centroafricana, Malí, Angola, Nigeria, Burundi, Benín, Burkina, Tanzania, Gambia, Mozambique, Sudán, Camerún, Costa de Marfil, Mauritania, Senegal, Uganda, Guinea, Sudán del Sur, Togo, Zambia, Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Liberia, Comoros y Guinea-Bissau. Todos ellos con índices de fertilidad superiores a 3.8. Muestra que hay un gran crecimiento demográfico en estos países, con un máximo en Níger de 6.6 y de 6 en Somalia, Congo y Chad. En América hay solamente una decena de países con índices de fertilidad superiores a 2.1. Como decía, es el índice aproximado de sustitución generacional.
son los casos de Haití, con 2.7, Bolivia 2.5, Paraguay 2.4, a los que se agregan con 2.3 otros países como Surinam, Panamá, Honduras, Guayana, Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana. Perú, con un índice de 2.16, queda justo en el límite del nivel de reemplazo generacional. De acuerdo a todos los datos expresados anteriormente, y solo teniendo en cuenta estos índices de fertilidad y los aumentos vegetativos de las poblaciones, se estaría procesando un cambio importante en la relación demográfica de las diferentes sociedades del mundo, con una disminución de casi todas las sociedades europeas y las principales del Extremo Oriente y en menor medida de los países más populosos del continente americano. Eso sería cierto y cambiaría las relaciones demográficas a nivel mundial si no existiera intercambio de poblaciones entre naciones, producto de los intensos procesos migratorios que afectan a muchas sociedades nacionales. Estos procesos pueden expresarse y a menudo efectivamente se expresan a través de una estabilización o aumento poblacional en países de no ser por la inmigración sufrirían disminuciones de sus poblaciones si no existiesen esos procesos migratorios, como señalaba. Son los casos de varios países europeos, de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Y en la otra cara de la moneda, un menor aumento poblacional en los países de alto índice de fertilidad reproductiva. Obviamente, en general, no se nota claramente en las cifras, pero sí se nota porque entre los emigrantes hay mucha gente capacitada y su ausencia puede perjudicar el potencial productivo, económico y cultural del país emisor, pero con un saldo migratorio negativo, como sucede en varios países africanos. A continuación mostraremos algunos datos que confirman este razonamiento. Los países que compensan su disminución demográfica a través de la inmigración incluyen sobre todo a gran parte de los países europeos, los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sobre los países europeos mencionaremos 7 ejemplos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, Suecia y Países Bajos. Alemania, con un índice de fertilidad de 1.5, que está muy por debajo de la tasa de reemplazo, tiene una población inmigrante de 13.132.000 personas, que es el 15.7% de la población total. En el caso de Francia, con un índice de fertilidad de 1.8, bastante bajo, posee una población inmigrante de 9.589.000 personas, o sea, un 14.1% del total. España, con una tasa de fertilidad muy baja de 1.3, tiene una población inmigrante de 7.231.000 personas, o sea, 15.2% del total. Mientras tanto, Italia, que también tiene un índice de fertilidad muy bajo, tiene una población inmigrante de 6.273.000, que es un 10.4% de la población italiana. En el Reino Unido, con un índice de fertilidad de 1.6, hay una población inmigrante de 9.552.000 personas, que es el 14.1% del total. En el caso de los Estados Unidos, cuyo índice de fertilidad es 1.7, que está por debajo de la tasa de reemplazo generacional, sin embargo tiene una población inmigrante que se estima en 50.661.000, o sea que significa 15.4% de la población del país. Por su parte, Canadá, con un índice de fertilidad de 1.5, tiene una población inmigrante de 7.960.000 personas, que es del orden de 21.3% de la población total. En Australia, que en el aspecto demográfico tiene semejanza con Canadá, posee un índice de fertilidad de 1.6, pero una inmigración que es el 30% de la población total de Australia. Los inmigrantes de Australia son 7.549.000. Por su parte, Nueva Zelanda, que es una versión reducida en tamaño de Australia, tiene un índice de fertilidad de 1.7 y un porcentaje de población inmigrante de 27.4%. Los inmigrantes de Nueva Zelanda son 1.401.000 personas. En líneas generales,
todos estos países cuya población estaría disminuyendo, si consideramos el índice de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo generacional, están evitando la disminución de la población a través de la incorporación de numerosos inmigrantes, con porcentajes mayores al 10% y que llegan al 30% en el caso del Estado australiano.